Yo siempre he sostenido mi inocencia. He rechazado cualquier tipo de negociación oscura que el Ministerio Público me ha propuesto, con tal de ellos salir victoriosos en un caso y yo poder salir. Yo jamás me voy a prestar a eso y no lo hago porque no solo por dignidad, sino porque su tesis es falsa. Quiero que sepan que su papá es inocente, que él jamás le haría daño a su mamá ni a ellos nunca, que ellos deben de escuchar en su momento la historia completa, con pruebas en la mano, no a base de rumores, mentiras, venganzas o de personas que están en el caso simplemente por dinero. La verdad que ha sido una ilegalidad tras otra. Eh, es triste que no solo no puedan ver a su papá, sino que no puedan ver a sus abuelos paternos, no puedan ver a sus primos, no puedan ver a su tía. Y pues el vínculo con Roberto era extremadamente fuerte con sus abuelos paternos, muy muy fuerte. Y ellos lo saben. La injusticia más grande, no solo de las autoridades, sino también de los padres de Cristina, es haber obligado a mis hijos a creer algo, una mentira en relación a Cristina, pues, o sea, o sea, si ellos realmente les constan las cosas, pues tendrían todo el derecho de decirlas, pero no les consta nada, absolutamente nada. Ellos han ganado protagonismo por seguir una historia que realmente es una mentira. Y eso es un daño irreparable para ellos. Para mí también, pero realmente a mí el daño está hecho y quedará para siempre. Pero el daño para mis hijos es enorme y el daño para Cristina también. Porque esa actitud lo único que logra es bloquear la verdad. Eh, por lo que nosotros los conocimos, pues nunca nos pareció una pareja agresiva, una pareja que se faltara el respeto, porque muchas veces esto se nota, ¿verdad? Cuando las parejas tienen ese tipo de comportamiento entre sí. Con ellos nunca vimos un tipo de actitud de ese nivel, ni tampoco lo vi a él nunca ser una persona agresiva, al contrario, una persona muy pacífica, muy tranquila. Entonces, cuando escuchábamos en las noticias este tipo de hipótesis, la verdad es de que no nos cae en la cabeza que este tipo de situación pudiera haberse dado, ¿verdad? Realmente hasta la fecha nosotros creemos que existe otra historia que no se conoce, porque definitivamente la que han transmitido los medios no encuadra con el perfil que nosotros teníamos de ellos, realmente no. Roberto era una persona de los del grupo, todos éramos muy educados, pero era de los más educados. Se notaba que los papás se habían comprometido con enseñarle una educación con mucho fundamento. Eran estrictos, a la vez amorosos, pero era... él no iba a gritar en la mesa, él era muy educado. Si me preguntas a mí si yo creo que Roberto pudo haber hecho lo que los indicaron de haber hecho, no. Había una persona de la ex famosa Sisi que decía que lo que había que buscarle a las personas, fueran culpables o no, era la muerte civil. Que prácticamente te dicen que eres culpable desde el día 1, si hayan o no hayan pruebas. Yo recuerdo muy bien a los perros, cuando los perros rastrearon, le pusieron ropa de Cristina para olfatear, los perros pegados al condominio en la parte de atrás del área verde, señalaron, nunca quisieron pasar al otro lado, que ahí no podían entrar porque era un lugar peligroso y nunca quisieron entrar, nunca quisieron hacer allanamientos en esas áreas, a pesar de que se les pidió, nunca quisieron
allanar otras casas importantes en el condominio. Resultó que en el condominio había un narcotraficante que después sale casi que huyendo del condominio, y estaba este señor Fariñas, que era de tráfico de personas. Hay muchísimas posibilidades. El problema que hay aquí es de que el Ministerio Público, cuando es una situación de secuestro, desaparición o de cualquier hecho delictivo que está cercano al núcleo familiar, no solo Roberto debió haber sido sospechoso, no que todos los que están involucrados dentro de lo que es la familia, todos. Y aquí se dejaron varias hipótesis, varios puntos de vista que eran necesarios para una correcta investigación y un esclarecimiento eficaz de este caso. El condominio tiene alrededor de unas 100 casas y jamás el Ministerio Público entrevistó o se enteró o investigó cuál era el perfil de las familias, cuál era el perfil de algunos de ellos. Dentro de esos hay familias honorables, es indudable, pero también podría haberse encontrado algunos depredadores sexuales, algunos violadores, algunas personas de delitos graves. Se hablaba mucho de que en ese sector habían personas que se dedicaban al narcotráfico y que molestaban a Cristina Sicavisa. Esa investigación jamás se hizo. La otra investigación que jamás se hizo fue que en ese tiempo en que desapareció Cristina Sicavisa, también desapareció el señor Nicolás Sicavisa. El señor Nicolás Sicavisa está sindicado de unos delitos de lavado de dinero, entre otros delitos. Pero en esa época él estaba protegido por la CICIG y no sé si por parte del Ministerio Público. Al sistema de justicia yo le diría que quienes son los responsables del sistema de justicia deben entender que no solo es un puesto, que no solo es un salario, que no solo es una posición de poder, sino que hay vidas en las manos de ellos. ¿Cómo es posible que ellos puedan emitir una resolución como la que emitieron, basadas en rumores, basadas en supuestos, si al final, supuestamente cuando uno va a juicio es porque debiesen de llevar las pruebas? Y lo que llevan son 80 testigos. ¿80 testigos de qué? ¿Habrá algún testigo de esos que les conste de lo que se me acusa? Ninguno. Entonces ellos lo que buscan es complacer a la fundación con la historia que a ellos les ha hecho ganar tanto dinero, a costa de haber destruido la vida de mis hijos, mi vida, y nunca haber buscado realmente a Cristina. Yo no sé cómo puede dormir tranquilo el padre de Cristina, sabiendo que el haber hecho intervenir a este tipo de gente lo que provocó fue que jamás la buscaran. Definitivamente es una muestra de lo primitivo que es aún el sistema y la poca conciencia que hay de parte de los jueces de esos principios constitucionales que son realmente derechos humanos universales reconocidos por la comunidad de naciones civilizadas, ¿verdad? Definitivamente mantener a una persona 7 años presa es violatorio de su derecho a la libertad y también afecta su presunción de inocencia. Que una persona haya estado 7 años detenida y no se le juzgó en 7 años, ni siquiera en primera instancia, pues evidencia claramente que algo está mal. El caso no avanzó porque el Ministerio Público no quiso que avanzara. Así de sencillo. La colaboración eficaz es una figura propia y especial del derecho premial
que de conformidad con la ley en Guatemala, según la ley contra la delincuencia organizada, es específica, es una figura específica a utilizarse contra miembros del crimen organizado. Eso lo dice el artículo 90 o el 92 de la ley contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Basta saber leer el artículo, no hay que realmente tener un doctorado en derecho penal para entender lo que el artículo dice. El artículo dice que la colaboración eficaz, o podrá optar a la colaboración eficaz, quien, siendo o no sea parte del crimen organizado, su declaración o su ayuda pueda servir para desarticular un grupo criminal organizado. Entonces tenemos realmente una cuestión aberrante que en el caso de Roberto, en el caso Sicavisa, se haya utilizado la figura de una colaboradora eficaz en contra de una persona individual. Eso es simple y sencillamente imposible. En el presente caso tenemos que esta señora Petrona, pues, ¿qué crímenes cometió que el Estado le perdonó? No existen esos crímenes. ¿Y qué grupo criminal organizado desarticuló? Pues ninguno, porque su objetivo era vincular de alguna manera a Roberto Barreda. Entonces es un sinsentido, es ilógico, improcedente y no es de ninguna forma técnico ni legal que haya existido un colaborador eficaz en este proceso. Yo sé que el padre de Cristina es una persona pensante, igual que la madre, y que ellos es cuestión de meditarlo y entenderlo. O sea, ¿quién se beneficia aquí por esto? Ni ellos ni nosotros nos beneficiamos. La única entidad que se beneficia es la fundación. Nosotros ambos hemos perdido nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo, todo lo hemos perdido ahí, acusándonos entre nosotros y sabiendo que en el fondo hay un responsable o varios responsables que han estado afuera todo el tiempo. Cualquier prisión, de preventiva o de cumplimiento, si uno estudia un poco, está hecha para sociópatas. Por eso es que en los países desarrollados las personas no entran a prisión cuando son acusadas. Entran a prisión solo si es para proteger a la sociedad de que esta persona le siga haciendo daño. Y eso es un principio, pues, y uno no necesita ser abogado para entenderlo, eso es muy lógico. Lo demás, todos los demás delitos se pueden, solucionar con otro tipo de medidas. En Guatemala, creo yo que lo que pasa es de que por la misma escasez económica que vivimos, nos hace buscar culpables en todo. A la sociedad en general que antes de juzgar investiguen un poco y se van a dar cuenta que a Cristina jamás la buscaron, que esto es un show, fue un circo en donde utilizaron a todos. Creo que en Guatemala se debe rescatar la presunción de inocencia. Yo he sido testigo de cómo han violado la presunción de inocencia y han deshumanizado a la sociedad, instando a que quien capturen es culpable y lo que se debe es acabar con la vida de esta persona. El nombre de Roberto Barreda, a partir de unos años para acá, pues se volvió de común conocimiento, ¿verdad?, para toda Guatemala. Entonces, muchas personas, inclusive pues en diferentes lugares, he escuchado que hablan Roberto Barreda aquí, Roberto Barreda acá, automáticamente lo asocian con el término violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y me parece importante que la gente sepa que si bien es cierto que existe la violencia intrafamiliar,
no se puede encasillar a una persona única y exclusivamente por lo que la prensa menciona, por lo que la gente dice, porque en el caso de ellos, por ejemplo, nosotros los conocíamos directamente, los conocíamos a nivel familiar, a nivel personal, y en ningún momento vimos las actitudes que mucha gente menciona, ¿verdad? Entonces sí me parece importante hacer conciencia a las personas que no se dejen guiar automáticamente por una noticia, porque no necesariamente esa es la verdad de los hechos, ¿verdad? Explicar eso pues es bastante complejo, no puede uno más que hacer una hipótesis de por qué el juez no aplica la ley. Yo me lo respondo, lo quiero entender de la manera siguiente. Creo que no había juez, ¿verdad? El juez que estuvo a cargo de la primera declaración y la audiencia intermedia de este caso era un juez que su aspiración en la vida era ser fiscal general. Entonces, creo yo que eso podría explicar este sinsentido, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener un buen árbitro si ese árbitro sueña con ponerse la camiseta del otro equipo? El hecho de que el juez haya competido infructuosamente por tratar de ser fiscal general, un juez extremadamente mediático, si no es el juez más mediático del país, el juez más conocido a nivel nacional, haya decidido obviar la aplicación de la ley en beneficio de la acusación fiscal, es realmente preocupante, debería ser preocupante, y yo me lo explico de esa manera, yo solo lo entiendo así. Lo que necesitamos es un fiscal que realmente investigue, un ministerio público objetivo, un ministerio público que busque pruebas documentales, pruebas científicas, no el mamarracho de investigación que hay, que es realmente una burla. Y eso se lo dije yo al juez Gálvez, le dije, mire, esto es una vergüenza porque a ella jamás la buscaron. Lo que te puedo decir es por qué estoy aquí. Y estoy para que los hijos de Roberto sepan quién era el papá antes de que todo esto pasara. Y el papá que yo conocí, el papá de ellos que yo conocí, no es la imagen de que han pintado en los medios. Era una persona que ayudaba, que siempre andaba viendo a ver cómo podía apoyar a los demás. No era una persona violenta. Entonces era muy paciente. A mí algo que me impactaba, y le podrían preguntar a mi esposa, a mi mamá, a mi hermana, o sea, a mujeres, no solo a mí. Algo que les impacta a ellas y que me impactaba a mí él, era la paciencia que él tenía. Era una persona muy paciente, extremadamente paciente. ¿Qué mensaje me gustaría enviarle a mis hijos? Quiero decirles que los extraño mucho, que los amo mucho, que jamás los he olvidado o abandonado, que siempre están en mi corazón, que recuerden que soy su papá,